Estructuras. Las estructuras en C son una colección de variables que se agrupan bajo el mismo nombre. Una estructura proporciona un medio conveniente para mantener junta información que se relaciona entre sí. Al definir una estructura, se forma una plantilla que se usa para crear variables de dicha estructura. Las variables que forman la estructura son llamados elementos estructurados. Cuando creo una estructura, realmente lo que estoy haciendo es una plantilla o una base a partir de la cual voy a crear elementos en la memoria en los que voy a guardar la información respectiva. Puedo utilizar esa estructura para hacer muchísimos elementos estructurados en los que voy a guardar la información. Por ejemplo, aquí estamos a través de la instrucción struct creando una estructura llamada datos cliente. Dicha estructura tiene tres arreglos de caracteres, nombre, dirección y ciudad. Tiene un entero para guardar el teléfono y un entero sin signo para guardar el código. Para el teléfono también hubiésemos podido utilizar un entero sin signo, un unsigned int, que no nos permite ingresar negativos. Una vez nosotros creamos nuestra plantilla de estructura o nuestra estructura, podemos crear elementos. Por ejemplo, aquí creamos un elemento llamado cliente1 en el cual sí puedo guardar información y va a tener este mismo detalle de elementos que se han declarado previamente en la estructura. Entonces, aquí estamos declarando la estructura datos cliente, que va de aquí hasta aquí donde ponemos el punto y coma. Y en el main, lo que hacemos es crear un elemento de la estructura llamado cliente1, a partir de la previa declaración de la estructura datos cliente que hicimos aquí arriba. Entonces, ya teniendo un elemento de esa estructura llamado cliente1, podemos pedirle algo así como que nos ingrese los datos. Entonces capturamos cada uno de los elementos, por ejemplo los que son arreglos con gets, dirección, nombre, ciudad, y por ejemplo el teléfono, que es un entero, lo capturamos con un scanf, o el código, que es un entero sin signo, unsigned int, lo capturamos con un u. Y podemos acceder a la información también para imprimirla en pantalla a través de cout o de printf o cualquier salida. Por ejemplo, en este caso vamos a imprimir aquí el entero o el entero sin signo a través de cliente1. Y entonces vamos a mostrar la información una vez la hayamos ingresado. Y aquí nos la muestra la información. Como quedó guardada en la estructura cliente1. Como los arreglos de datos, yo también puedo preinicializar la estructura dándole unos datos de entrada sin que interactúe con el usuario, ¿no? Algo así como darle nombre, la dirección, ciudad, teléfono y código directamente, de modo tal que cuando me imprime está mostrando toda la información con la que previamente se había inicializado. Pero lo más natural es que se cree no un solo elemento, sino se creen varios elementos a través de un arreglo. En este caso sería un arreglo de clientes, por ejemplo de 100 clientes.
Cada cliente va a ser un elemento del arreglo, por lo tanto, por ejemplo, el elemento número 1 voy a ser en el que yo voy a ir guardando todos los respectivos datos. Entonces aquí lo que podemos hacer es que me reemplace todo lo que sea cliente 1 por esto. Y acá digámosle que reemplazar todo. Listo. Entonces me va a guardar toda la información en cliente 1, en la primera casilla del arreglo cliente. Aquí tenemos que la información quedó guardada en la primera casilla del arreglo. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura llamada ficha, la cual contiene el nombre de 60 caracteres y la nota, un flotante, de un estudiante. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el main es un arreglo de NA elementos de la estructura ficha. NA lo hemos declarado previamente como una constante de valor 10. Bueno, una vez hemos creado nuestro arreglo de elementos estructurados de 10 elementos, porque ya vimos acá que nuestra constante es de 10, en cada elemento vamos a tener el nombre y la nota del estudiante. Cada casilla de nuestro arreglo alumnos puede guardar tanto un flotante como un arreglo de caracteres, que el nombre y la nota. Y la idea es que podamos encontrar el número o el porcentaje de aprobados y de reprobados, después de pedirle al usuario tanto el nombre y las notas de todos los estudiantes. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un while que nos recorra todo el arreglo pidiéndole el nombre del estudiante de la respectiva casilla y su respectiva nota. Para esto pues vamos a realizar un get y un scanf, uno para los caracteres y el otro pues para el flotante, que es la nota. Y aquí en esta parte tenemos un n++, que lo que hace es un post incremento. O sea, una vez yo capturo la nota del estudiante, me incrementa la variable n, que es la que me está controlando el número de ciclos. Entonces la primera vez va a ser en 0, después en 1, en 2, en 3, y lo va a hacer hasta 9, mientras que sea menor que 10. De modo tal que me recorre los 10 elementos del arreglo, y en cada elemento pues sabemos que hay un elemento estructurado, ¿no? Entonces simplemente yo podría escribir el n++ aquí y dejar aquí la n y funcionaría exactamente igual. Bueno, finalmente vamos a hacer un recorrido con este for para ir comparando la respectiva nota de cada uno de los estudiantes o de los alumnos para mirar si es mayor o igual a 3. En este caso incrementamos el contador aprobados, si no, vamos a incrementar el contador reprobados. De modo tal que al terminar el ciclo, el número de aprobados por 100 sobre el número de estudiantes me va a dar el porcentaje de aprobados. Asimismo, el porcentaje de reprobados va a ser el número de reprobados por 100 sobre los 10 estudiantes. Bueno, corrámoslo y peguémosle este listado de nombres con sus respectivas notas.
Bueno, aquí vemos que hay un error porque me falta incluir un fflash estándar in para que el get no me vaya a generar problemas en el ciclo. Corrámoslo y peguémosle de nuevo la información y ahí está. Vamos a ver los porcentajes. Me dice que el 60% aprobó y el 40% no aprobó. Entonces la idea aquí es que cuando estoy guardando la información tengo que guardarla en el subelemento utilizando punto, el respectivo nombre del subelemento. Entonces me refiero al elemento estructurado, punto, su subelemento, ya sea en este caso el nombre o la nota. Y si es un arreglo de elementos estructurados, tengo que poner el nombre del arreglo de elementos estructurados, la casilla a la que me refiero, punto, el subelemento. Vamos a ver cómo hacer un apuntador hacia estructuras. Es que aquí tenemos como ejemplo la estructura fecha, la cual tiene tres elementos enteros que son día, mes y año. Son enteros sin signo, o sea, solamente positivos. Y en el main vamos a crear un apuntador llamado pfecha, que es un apuntador a un tipo fecha, una estructura tipo fecha, para poder acceder de ahí en adelante, desde ese punto de referencia, desde ese apuntador, de ahí en adelante a varios elementos de memoria del tipo fecha. Para habilitar dicha memoria, pues vamos a utilizar malloc, aunque también podemos utilizar new, que es la versión moderna del malloc, del memory allocation. Entonces, lo que vamos a hacer es que a través de este apuntador pfecha vamos a poder acceder de ahí en adelante a todos los puntos de memoria utilizando ese punto de referencia. Entonces de ahí en adelante puedo guardar en varias estructuras en la memoria el día, el mes y el año respectivo. Puedo guardar muchos datos de este tipo. Una vez creamos nuestro apuntador a la estructura fecha, llamado pfecha, nos permite manejar la memoria en forma dinámica preguntándole al usuario cuántos datos es que necesitamos con n. Y mediante el malloc, memory allocation o con new vamos a habilitar n casillas en la memoria, ya sean 5, 10, 1000, 10.000 o 1.000.000, las que nos alcance con la memoria RAM que tenemos. Y una vez hacemos eso, podemos comenzar a ingresar datos, por ejemplo con un for. Para acceder a cada subelemento de la estructura, a través de apuntadores necesitamos este operador flecha, que consiste en un guión y un símbolo de mayor. Son realmente dos símbolos haciendo este operador flecha. Y es que, a diferencia de hacer un arreglo de estructuras, hacer un apuntador a estructuras necesita que se acceda no con puntos, sino con este flecha a sus subelementos. Aquí entonces vamos recorriendo para el caso 1, 2, 3, bueno, el caso 0 también, e ir guardando en cada una de las casillas la 0, la 1, la 2, la 3, el día, el mes y el año. Bueno, una vez hemos recorrido todo el espacio de memoria guardando las fechas a través de apuntadores, pues podemos recorrerlas de nuevo, pero para mostrarlas en pantalla. Aquí con este for lo vamos a hacer. La variable de control j va a ir de 0 hasta n. Y lo que hacemos es invocar o llamar a la función escribir, dándole el punto inicial, que es el apuntador, más j casillas adelante. Entonces en cada caso le voy a dar cuántas casillas adelante quiero en ese espacio de memoria mostrar lo que he guardado en esa estructura. Entonces, a partir de fecha más 0 la primera vez, la segunda vez le voy a entregar fecha más 1 y así sucesivamente. Y lo que hacemos es que en la función escribir recibe el apuntador fecha más j casillas adelante, y en esa posición de p fecha más j casillas adelante, que aquí se llama f, la voy a utilizar para imprimir el día,
el mes y el año, estos subelementos que tenemos guardados en ese respectivo espacio de memoria. Eso dentro de un ciclo, ¿no? Entonces cíclicamente me va a imprimir casilla por casilla guardada a través de apuntadores en la memoria RAM. Entonces corrámoslo. Bueno, nos va a pedir cuántos datos queremos ingresar. Como lo hacemos a través de apuntadores, pues el dato puede variar enormemente. Podemos ponerle 10.000 datos, 5.000 datos, 1.000.000 de datos, lo que queramos. Podemos ponerle 6 datos y copiarlos directamente. Vamos a pegarlos acá. Ahí están los datos de fechas, día, mes, año. Y me muestra que quedaron correctamente guardados en la memoria a través del apuntador a estructuras. También podemos utilizar para habilitar la memoria, no el Memory Allocation, sino el New, el cual nos habilita también n elementos de tipo de estructura fecha. Veamos que nos corre exactamente igual. Veámosle también que vamos a ingresar aquí 6 elementos y peguémoslos. Vemos que acá el for que va invocando la función escribir me muestra que quedaron correctamente guardados los datos y se habilitó la memoria con new de la misma forma que lo hacemos con memory allocation, pero la versión de la función new es más moderna y se utiliza en la programación orientada a objetos. Aquí tenemos un ejemplo de una apuntadora estructura, en este caso con la estructura predio. Como todo predio debe tener un identificador, en este caso su matrícula inmobiliaria, que sería un entero sin signo, su dirección y su propietario, que son dos cadenas de caracteres, el estrato y el avalúo, que son dos enteros sin signo también. Vamos a mostrar y a capturar dicha estructura a través de dos funciones, captura y muestra, las cuales van a recibir pues el respectivo apuntador y el número de datos que van a mostrar o a capturar. Aquí en el main declaramos un apuntador a la estructura predio y ese es el punto inicial desde el cual vamos a comenzar a modificar o a leer la memoria RAM en los espacios donde tenemos en cada espacio una estructura o un elemento estructurado en el cual estamos guardando información o estamos leyendo información de él. Y van a ser n elementos. Vamos a capturar esos n elementos. Como es dinámico, le vamos a preguntar al usuario cuántos elementos necesita y los habilitamos con new. Aquí vamos a habilitar a partir del primer elemento, que sería el apuntador, el primer punto de referencia. Le vamos a habilitar n elementos. La función captura va a pedirle los datos al usuario y lo que va a hacer es recibir el apuntador desde donde comienzan los datos y cuántos datos son, cuántas estructuras o elementos estructurados son, para recorrerlos con este for e ir pidiendo subelemento por subelemento de cada dato estructurado. Entonces, lo primero que vamos a pedir es la cédula o la matrícula catastral con un scanf que la vamos a capturar, diciéndole que estamos en la posición a partir del punto de referencia, que es el apuntador, más y casillas adelante, capturar la matrícula, que como es un apuntador a estructuras, vamos a capturar o vamos a referenciar con este operador flecha. No vamos a utilizar punto, que eso es para los arreglos de estructuras. Y aquí capturamos la matrícula. Después lo mismo con dirección, pero en este caso vamos a usar un gets para hacer dicha captura en la posición y casillas adelante en el subelemento dirección. Lo mismo con propietario. Posteriormente con scanf capturamos tanto estrato como el avalúo del predio. Y después, para mostrar si quedó toda esa información guardada ya en la memoria RAM, vamos a partir del punto inicial, que es el apuntador a la estructura predio,
los mismos n elementos que le pasamos también como parámetro para que nos recorra con ese n, esos n elementos de 0 hasta n, pero en este caso para que nos los muestre con printf. Entonces nos va a mostrar la matrícula catastral, la dirección, el propietario y bueno, estrato de avalúo y un fin de línea cada vez que termina de imprimirme un predio o una estructura en particular. Corrámoslo a ver cómo funciona. Bueno, vamos a pegarle los datos. Aquí ya los tengo listos. Son 33 elementos. Entonces le escribimos que vamos a habilitar 33 casillas de elementos. Podrían ser miles las que nos quepan en la memoria RAM. Aquí los pegamos y vemos que nos ingresó todos los respectivos datos. Ahora vamos a darle Enter para que nos los muestre ya todos los datos que están almacenados en la memoria RAM. Bueno, ahora no quiero pedirle la información al usuario, sino capturarla de un archivo que está en el disco duro para así subirla a través de apuntadores a la memoria RAM. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues simplemente vamos a hacer un apuntador de tipo file o de tipo archivo, llamémoslo p de puntero a archivo, y a ese apuntador le voy a asignar, para asociarlo, con fopen, con un archivo que se va a llamar datos.txt. Ese es el archivo que va a contener toda la información de los predios. Y lo vamos a abrir como lectura. Como ya no le vamos a pedir la información al usuario, pues quitemos estos avisos, los printf, que le indicaban al usuario lo que tenía que ingresar. Y vamos a reemplazar el scanf por fscanf. Bueno, aquí hay unos que son con gets. Obviamente existe el fgets, pero lo vamos a hacer con fscanf todo. Ya vamos a convertir eso a fscanf. Cuando yo utilizo fscanf es lo mismo que el scanf, lo único que tengo que añadirle adicional es el apuntador al archivo asociado donde tiene que leer. O sea, este se lo añado acá y esto se lo voy a añadir acá. Ahora, con el gets vamos a hacer que nos lea, pero pues ese tiene un inconveniente, ¿no? El gets, si lo cambio por un scanf, el scanf no es capaz de capturar textos que tengan espacios. Pero bueno, vamos a usarlo por ahora sí. Vamos a reemplazarlo de esta forma. Y lo único que tengo que tener en cuenta es que aquí cuando hablo de la dirección, pues es un S, es un string, y el propietario es otro string. Los otros siguen siendo enteros sin signo, unsigned int, o sea con U. Aquí tenemos que cambiarle esto, este es en mayúsculas. Nos falta aquí el punto y coma. Y este get ya no lo necesitamos. Listo. Ahora podríamos correrlo, pero recuerden que el fscanf, cuando captura caracteres, me los captura sin espacios. Entonces vamos a modificar este archivo para que reemplacemos todo lo que sea espacio con nada. Reemplazamos todo y me queda todo lo que era espacios pues eliminado, me queda todo junto. Digámosle que guarde y vamos a leer de ese archivo .datos dichos datos. Vamos aquí a compilar y ejecutar. Me pregunta cuántos elementos va a cargar. Digámosle que 33, que son los que hay en ese archivo. Y aquí los cargó desde el archivo en el disco duro y los pasó a la memoria RAM utilizando apuntador.